amigos y amigas, bienvenidos a Buenas Noticias TV. Muchas gracias por acompañarnos. Son ya más de 17.000 los ancianos fallecidos en residencias por el COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad. Hoy vamos a conocer de primera mano esta batalla contra el COVID en una residencia, en concreto en la residencia de mayores La Granja, situada en Linares, Jaén. Vamos a conocer a su directora, Débora López, que nos va a contar cómo enfrentan este gran desafío. Pero antes vamos a saludar a nuestro director, a José Pablo Sánchez. José Pablo, ¿cómo estás? Pues la verdad es que estoy bastante bien, totalmente recuperado y con ganas ya de que termine este confinamiento. ¿Y tú qué tal? ¿Tienes ganas de que termine ya el confinamiento también? Pues sí, ganas de volver a la normalidad, pero bueno, hay que ser prudentes también. Pues, si te parece, vamos ya a conocer a Débora López. ¿Estás ahí, Débora? Queremos saber. Hola, buenos días. Buenos Pues días. sí, estamos bien, estamos saliendo ya para adelante. Muy bien, Débora. Nos gustaría saber un poco que nos contaras cómo fue la experiencia que habéis tenido allí en la residencia de La Granja, en Linares, y cuándo fue que tuvisteis el primer positivo y cómo han sido todas las consecuencias. Pues en realidad ha sido un proceso muy rápido. El día 12 de marzo recibimos las indicaciones de la Junta de Andalucía para empezar con la contención, las medidas de contención del COVID-19. Entonces empezamos con el uso de mascarillas, la distancia social, comemos por turno y demás. Como sabéis, el día 15 se declara el estado de alarma y lo que hacemos ya es comenzar con el aislamiento dentro de las habitaciones. El día 18 detectamos el primer síntoma. El primer anciano empieza con décimas de fiebre. ¿Qué pasa? Pues que automáticamente le hacen su prueba PCR correspondiente y para el día 20 ya teníamos los resultados, teníamos el primer positivo. Así, cada día, hasta llegar a 11 positivos. Cuando la Junta de Andalucía, el día 11 de abril, pasa los test rápidos a todas las residencias de Andalucía, llegamos a tener hasta 17 positivos. Y entre el personal sanitario, entre nosotros, llegamos a tener hasta 7 contagios. Todo ello nos lleva a una situación en la que nos encontramos sin personal para atender a los ancianos. En cuestión de una semana nos contagiamos 7, incluida yo, y en cuestión de una semana nos vemos abocados a tener que buscar una empresa que venga, que se haga cargo de los ancianos, porque claro, ellos tienen que seguir estando atendidos en condiciones, ¿no? Y entonces, pues, nos lleva a una situación muy difícil, muy dura y muy difícil. Entran a trabajar personas que no conocen a los ancianos, que no conocen la residencia, y bueno, pues, poco a poco hemos intentado que esto saliera adelante, y gracias a Dios así ha sido. Vaya, pues habéis pasado un tiempo bastante duro, bastante difícil. ¿Y cómo reaccionaron los residentes cuando supieron que tenían el primer positivo por el COVID-19? Pues en realidad a mí me sorprendió su reacción porque las noticias que a nosotros nos llegaban eran el virus entra a una residencia y automáticamente hay muchísimos muertos. Sin embargo, nosotros nos encontramos con ancianos prácticamente asintomáticos, tienen décimas de fiebre y poco más, no tienen nada más, y entonces ellos están bien, se encuentran bien, y algunas veces no entienden por qué tienen que estar encerrados en su habitación, por qué tienen que comer en su habitación, por qué tienen que ducharse en su habitación, por qué no pueden salir y hacer su vida como la estaban haciendo antes. Entonces, en ese sentido, algunos no lo llevaban bien, el tema de tener que estar encerrados, pero la mayoría pues estaban tranquilos, completamente tranquilos, porque realmente ellos se encontraban bien. Yo tengo una persona que lleva 6 semanas con el positivo y quisiera que la viera y está perfectamente. O sea, tú no dirías que tiene el virus. Y como ella, pues tengo bastante. Bueno, qué bien que no eran, que eran asintomáticos o que los síntomas eran leves, ¿no? Y realmente eso es una bendición porque, según me dices, al final no habéis tenido ningún fallecimiento, ¿no? No, fallecidos no. Hospitalizaciones 2, pero fallecidos ninguno. Hemos visto en las redes sociales, hemos visto un vídeo en el que a una de las residentes
pues todo el mundo la felicita porque ha dado negativo, ¿no? Después de haber estado enferma, por fin ha dado negativo. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo vivisteis ese momento? Pues el caso de Julia fue muy emocionante porque fue el primer negativo. Entonces, como dicen ahora, ¿no? Ahora ser negativo es positivo, es lo mejor que te puede pasar. Y entonces fue muy emocionante ver cómo Julia, una persona que es muy cariñosa, que está acostumbrada a besarnos todos los días, abrazarnos, ella colabora, barre, da de comer a algunos ancianos. Entonces, tenés que tenerla encerrada. Ella no lo llevaba muy bien. Decirle que ya podía salir, que ya podía volver a su rutina diaria con sus limitaciones, pero podía volver a su vida. Bueno, fue muy emocionante, muy, muy emocionante. También nos gustaría saber cómo has vivido tú personal y particularmente toda esta situación. Pues mi experiencia ha sido muy, muy dura y muy difícil porque en mi posición yo era la responsable de todo lo que estaba ocurriendo aquí. Yo el día 26 de marzo presento los primeros síntomas. Empiezo con fiebre. Automáticamente me tengo que ir a mi casa a aislarme, pues como todo el mundo, ¿no? Y yo desde mi casa tengo que ver cómo van cayendo no solo mis compañeros, sino también los ancianos. Cada día recibo noticias, otro contagio nuevo, otro positivo nuevo. Y entonces ha sido una situación muy difícil, hasta que vi que por mis propias fuerzas yo no podía evitar esto. Esto no era una cosa que dependiera de mí. Cuando yo comprendo que esto no depende de mí, entonces cuando el Señor me abre y me dice, ¿ya no puedes más? Bueno, no te preocupes, ahora me toca a mí. Y es cuando empiezo a ver cómo el Señor poco a poco va haciendo un milagro un día, otro milagro otro día, otro milagro otro día. El Señor nos provee de una empresa para que venga a trabajar. El Señor nos provee de EPI, que no teníamos hasta ese momento, estábamos trabajando sin EPI. El Señor nos manda ayuda económica, llamando por teléfono todo el mundo en España, ¿qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? Y gracias a todo eso, el Señor nos ha bendecido más de lo que necesitábamos, porque nosotros no podíamos hacer frente a esta situación ni económicamente ni físicamente de ninguna manera. Sin embargo, el Señor nos ha provisto más de lo que podíamos esperar, y mi lección que yo he aprendido es esa. Con mis propias fuerzas no, el Señor está ahí. Y he visto su mano, cómo ha guardado a los ancianos, cómo incluso yo, por ejemplo, físicamente he estado peor, he pasado la enfermedad peor que ellos. Y eso solamente tiene una explicación, o sea, para mí solo tiene una explicación. Estás hablando de milagros, Débora, Sí. y estás hablando del Señor. En fin, sabemos que hay un componente que es la fe en Jesucristo que ocupa un lugar, ¿no? Y queremos saber qué lugar ha ocupado para vosotros en medio de esta batalla, vuestra fe. Pues gracias a la fe, gracias a mi fe, he podido salir adelante, porque yo solamente tenía ganas de llorar, solamente tenía ganas de decir esto no puede ser, hasta que un versículo vino a mi mente. Y el versículo es Romanos 8:31 y decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si el Señor ha permitido esta situación, Él sabe por qué. Yo no soy quien para decirle al Señor si tiene o no tiene que hacer una cosa o no. Sin embargo, tengo que aprender de esta situación. ¿Y qué he aprendido yo de esta situación? Pues intento sacar la parte positiva. Intento ver para qué el Señor ha permitido esto, ¿no? Y entre otras cosas, pues las personas que están teniendo contacto con nosotros no son creyentes. Y creo que es una oportunidad, como no hay otra, de dar testimonio. La verdad es que todo lo que nos cuentas nos emociona y damos muchas gracias a Dios de cómo Él os ha cuidado. También sabes que hay buenos creyentes que han fallecido y que han ido con el Señor, ¿no? Y eso no lo entendemos, nunca entenderemos por qué el Señor a veces en su gracia protege a unos, a mí mismo me protegió y a otros pues se los lleva, ¿no? Es algo que forma parte de los misterios, pero desde luego nos gozamos, nos alegramos en la protección y cómo el Señor os ha guardado, ¿no? Me gustaría saludar a alguna de las residentes. ¿Tienes o alguno de los residentes que ha pasado por el coronavirus? ¿Tienes por ahí a alguien que puede venir? ¿Nos lo puedes traer? Sí. Porque se sienta ahí donde estás y la saludamos. Vale. Se llama Antonio Lario. La mascarilla te la tienes que quitar.
Antonio, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, cómo fue cuando te dicen que tienes el coronavirus. Bueno, un poco gracioso, porque yo me gusta mucho de estar en contacto con la naturaleza y salía todos los días cuando empezó todo el problema. Y claro, de golpe porrazo me digan que me tengo que ir a la habitación, encerrarme en la habitación, y yo me encontraba muy bien, pues sabía que había otros compañeros que estaban malamente, ¿no? Y bueno, cuando paso un par de días en la habitación, pues vienen a hacerme el test. Y pasaron 2 días y al día siguiente, 2 días después de hacerme el test, pues me dicen que soy positivo. Claro, yo la palabra positivo es que bueno, ¿no? Pero no sabía el problema que tenía. Dice, no, es que tú tienes el virus. Digo, pues, ¿y qué hago yo ahora con esto? Pues pensé, dije, Señor, cuando Moisés estaba en Egipto, le mandó que matara un cordero y pusiera la sangre en los dinteles de los marcos. Y yo dije, pues Señor, más poder tendrá la sangre de tu unigénito Hijo, del Cordero inmolado, que estará en la puerta de la entrada, y no estamos exentos estamos en este mundo y no estamos exentos de contagiarnos de enfermedades, y aunque no nos agrade, pero tenemos que pasar. Y dije, pues, Señor, en tus manos estoy, y hágase tu divina santa voluntad. Antonio, cuando por fin te hacen ya el test de nuevo y resulta que das negativo, ¿cuál es tu reacción? Pues no poder darle un beso a las personas que me rodeaban y una alegría y darle las gracias ante todo, porque el Señor es el que ha hecho la obra. Darle las gracias al Señor por haberme protegido otra vez más. Y tengo la fe de que seguirá protegiéndonos. El programa es muy breve, tenemos que dejarlo aquí. Lo comprendo. Muchas gracias, Antonio, por compartir tu experiencia. Que Dios te bendiga, ¿vale? Bueno, realmente impresionante, Débora, el testimonio de Antonio. Gracias seguro que hay muchos más, pero gracias por compartir eso y gracias también por atendernos en esta mañana y que Dios siga cuidándoos y bendiciendo. Hasta otra. Adiós, Débora. Gracias. Pues nos tenemos que marchar ya. Gracias, Débora. Gracias también, Antonio, por compartirnos su experiencia. Y no queremos hacerlo sin antes animaros a leer la Biblia. La palabra de Dios puede ser de gran consuelo en estos momentos y también de salvación para tu alma. Así que envíanos un WhatsApp al 673-466-366 con la palabra Biblia y te enviaremos un enlace para que te la puedas descargar en tu móvil o tu iPad. El teléfono, repito, es el 673-466-366. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides. Tú vales mucho para Dios.